Sí. El 9 de enero del 2007, el mundo presenció una revolución digital como pocas veces se ha visto en la historia. Steve Jobs, el CEO de Apple, presentó por primera vez al mundo el iPhone. El lanzamiento fue memorable en muchos sentidos, ciertamente por el producto. Pero además del producto, que de suyo era un hito, el lanzamiento tuvo un éxito mundial por la forma en la que Steve Jobs comunicó el mensaje. En distintos documentales posteriores a la muerte de Steve Jobs, se observa cómo durante el desarrollo del iPhone, Steve Jobs rechazaba a los técnicos, rechazaba las explicaciones de los técnicos por ser demasiado técnicas, por ser demasiado aburridas, frías, no comunicaban visión, no comunicaban pasión. A días antes del lanzamiento, Steve Jobs prohibió a los técnicos presentar el producto y entonces se lo hizo. Él ensayó durante muchas semanas, durante muchos meses, y el 9 de enero entonces realizó la presentación a nivel mundial. Y Steve Jobs comenzó diciendo que Apple lanzaría 3 productos revolucionarios: un teléfono widescreen con controles tácticos, un iPod con una pantalla widescreen y un comunicador de internet revolucionario. Pero luego Steve Jobs mencionó, estos no son 3 dispositivos separados, es uno solo y lo llamaremos iPhone. Ese giro teatral generó una ovación en el auditorio y creó una expectativa máxima. De pronto, Steve Jobs comenzó a hacer scrolling con el dedo en su iPhone, una actividad ya muy común para nosotros, no común en el 2007, y comenzó a buscar en Safari el Starbucks más cercano y entonces pidió 4,000 cafés, un hito que está grabado y que quedó para la posteridad. Pero Steve Jobs hacía pausas dramáticas, tenía un tono apasionado, tenía un lenguaje simple, repetía los conceptos, era un storytelling. Steve Jobs era un contador de historias. Hoy en día, hermanos, estudiar esa presentación de Steve Jobs es materia obligatoria en todas las prestigiosas universidades de negocios, de marketing, de oratoria, como un ejemplo de la presentación perfecta. Jobs fue catalizador de una nueva corriente, la corriente del storytelling, del contador de historias, en donde él enfatizó que la forma importa tanto como el fondo. Sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestra predicación dominical, en donde semana a semana buscamos honrar el nombre de nuestro Dios. El día de hoy nos encontramos en el estudio sistemático continuo de la primera carta de los Corintios, una carta en la que hemos aprendido demasiado, ¿verdad? Todas las cabecitas así me encanta porque el viernes pasado, híjole, estuvo muy bueno. No se salten los viernes, hermano. No falten los viernes, estuvo muy, muy bueno el viernes, donde vimos lo que Dios ha comenzado a hacer en el corazón de los hermanos. Y hemos visto enseñanzas muy puntuales de esta primera carta a los Corintios que nos enseñan cómo afrontar muchas situaciones de la vida cotidiana. Esperamos, hermanos, que hoy no sea la excepción. El día de hoy, la ponencia lleva por título Dios no solo quiere tu corazón. Dios no solo quiere tu corazón. Abran sus Biblias, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 10. Cuando lo tengan, me lo hacen saber mediante un amén, por favor, hermanos. Muy bien. Entonces, acompáñame ahí con la vista y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Os alabo, porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Amén. Qué pasaje, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que leí este pasaje no entendí nada, hermanos. Nada entendí. Bien.
Este pasaje, hermanos, es considerado el pasaje más difícil para interpretar de toda la primera carta a los Corintios. El más difícil. Pablo toca asuntos de comunidad cristiana. Y miren, por la forma en la que Pablo responde, por la forma en la que Pablo comunica estas ideas, los corintios tuvieron que haberle preguntado algo que se relaciona con las mujeres y algo que se relaciona con el velo. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la pregunta. Sin embargo, muchos de los mejores comentarios consultados señalan, y con el paso de los años señalan, que probablemente la pregunta fue: ¿qué tan en serio es que las mujeres deban usar velo en las reuniones? Probablemente esa fue la pregunta que los corintios le hicieron a Pablo. Y sea esta o sea otra pregunta, lo cierto es que tenemos mucho material para poder desentrañar esta porción inspirada por el Espíritu Santo. Pero Pablo comienza diciendo: quiero que sepan algo. Es lo primero que dice Pablo. Quiero que entiendan algo importante. Estoy por tocar un tema del velo y de mujeres, sí, pero antes de eso yo quiero que ustedes tengan en cuenta 3 nociones importantes, porque si ustedes comprenden esas nociones, van a entender de mejor forma lo que estoy por decir. Las 3 nociones son las siguientes. Pablo dice: Cristo es la cabeza de todo varón. Noción número 2, el varón es la cabeza de toda mujer. Noción número 3, Dios es la cabeza de Cristo. Si nosotros somos observadores, identificaremos que hay un término común en estos 3 enunciados, que es cabeza, del griego kefalé. A lo largo de los siglos ha habido una fuerte controversia para determinar qué significa kefalé, qué se refiere con cabeza. Y bueno, los mejores exégetas están en lo correcto, creemos, al identificar qué cabeza en ese contexto significa autoridad. Entonces, Pablo dice: estoy por hablarles sobre una situación muy específica, pero para ser comprensible a su mente, corintios, es necesario que ustedes comprendan los roles de autoridad. Es necesario que ustedes comprendan que Dios creó un sistema de suprasubordinación jerárquico de autoridad. ¿Cuál es este sistema de autoridad? Que las mujeres tienen por autoridad al hombre, que el hombre tiene por autoridad a Cristo y que Cristo tiene por autoridad a Dios Padre. Ahora, decir hoy en día que el hombre es la cabeza de la mujer, pues es patriarcal, ¿no? Hoy en día, si tú sales allá a una sociedad hiperfeminista, el que tú digas que el hombre es cabeza de la mujer, de machista no te bajan. Es un machismo descomunal. ¿Cómo puedes decir que yo como mujer tengo una autoridad y para colmo es el hombre? De hecho, en el desarrollo de esta cita observaremos que Pablo aborda en versículos posteriores algunas conductas protofeministas, algunas conductas independentistas de las mujeres, pero ya llegaremos allá. Sin embargo, Pablo no se inmuta. Pablo quiere dejar en claro el principio: el varón es la cabeza, es la kefalé, es la autoridad de la mujer. Y con esta frase, por el desarrollo contextual, Pablo quiere comunicar 2 ideas principalmente. La primera es: mujer, procedes del varón, porque de su costilla fuiste tomado. Número 2, mujer, debes honrar a tu cabeza, que es el hombre, porque al honrar tu cabeza estás honrando a Dios, del que proceden todas las cosas. Ahora, en el orden creacional, Dios no creó primero a la mujer. Dios creó primero al hombre. Pero Dios ve algo que le desagrada. Y entonces, como Dios vio que algo le desagradaba, creó a la mujer. Ojo aquí, eso está muy bonito. Mira, en el día 1, Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? En el día 2, Dios creó el firmamento, la expansión o el cielo, que separa las aguas de debajo de las aguas de arriba, y llamó al firmamento cielos, y vio Dios que era bueno. Día 3, Dios reunió las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y apareció la tierra seca. Llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas mares. Y la tierra produjo vegetación, produjo hierba, produjo plantas que dan semilla y árboles que dan fruto, y vio Dios que era bueno. En el día 4, Dios creó las luminares, los astros en el firmamento, el sol para que gobierne el día, la luna para que gobierne la noche, y las estrellas que sirven para señalar las estaciones, los días, los años, y para dar luz sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. En el día 5, Dios creó los seres vivos de aguas, peces, criaturas marinas, aves que vuelan en la tierra, y los mandó a que se multipliquen y que llenen los mares y los cielos. Y vio Dios
que era bueno. Día 6, Dios creó los animales terrestres, las bestias, ganado, reptiles según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre y ve que el hombre está solo, es la primera vez, el primer registro que Dios dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Todo era bueno hasta que ve al hombre solo. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces, como el hombre está solo, le crea una ayuda idónea. Dios supo que el hombre no funciona bien, salvo que tengan el don de continencia, pero el hombre no funciona bien sin una mujer. Los que estamos casados lo sabemos. Algo sucede que no va bien la cosa, ¿no? Y entonces Dios crea su eser kenegdó, su ayuda idónea. Pero la crea del hombre. Y crea a la mujer no como líder, no como autoridad, no como cabeza. La crea como ayuda idónea. Ahora, ciertamente la autoridad del hombre no significa tiranía. Vamos matizando. El hecho de que el hombre sea o tenga la autoridad no significa un hombre tirano, ¿no? No significa abuso. No significa que el hombre sea intelectualmente superior a la mujer. No significa que el hombre sea moralmente mejor que la mujer. No significa que el hombre deba controlar cada uno de los aspectos de la mujer, sus decisiones, sus opiniones. Eso no significa ser la cabeza de la mujer. Si nosotros nos vamos a las citas bíblicas que hablan sobre cómo el hombre debe de liderar a la mujer, nos encontraremos con los siguientes puntos. El hombre es cabeza en, primeramente, autoridad espiritual, en el hogar, en la oración, en la enseñanza, en el ejemplo de piedad. Esa es la primera autoridad que Dios delegó al hombre. Sé cabeza, sé dirigente, estás al frente para orar, para vivir, para enseñar la palabra. También, leyendo las citas bíblicas, Dios es cabeza en la toma de decisiones finales de asuntos de importancia. Claro, después de haber dirimido la situación con tu mujer. Los dos tratan de ponerse de acuerdo, tratan de llegar a un consenso. No se puede llegar a un consenso, ven los puntos diferentes, pero al hombre es al que le toca tomar la dictaminación oficial después de haber tratado de dirimir la circunstancia entre los dos. Pero si no hay acuerdo, el hombre es el llamado a tomar la decisión final por la autoridad que hay en él. El hombre es cabeza en la protección, la provisión y en el cuidado de la esposa y de los hijos. Finalmente, el hombre es cabeza en el amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Y fíjate qué interesante esto. Mi profesor de consejería en matrimonios, el doctor Robert Jones, decía que es interesante notar la asociación de palabras que Pablo hace en el griego. Cuando Pablo utiliza el término ágape, que es amor, generalmente lo vincula con el término paradidomi, que es entregar. Decía el profesor, si tú sientas a Pablo en un diván, ¿no? En un sillón, tú le quieres dar terapia, ¿no? Al apóstol Pablo. Y entonces le haces la dinámica de asociación de términos, ¿no? Y Pablo está ahí con su tuniquita en el diván sentado, ¿no? Y entonces tú le sacaras la palabra amor, Pablo de inmediato te contestaría entregar, te contestaría dar, te contestaría sacrificar. La asociación de términos de amor con entregar en Pablo es impresionante. De hecho, están prácticamente juntas, prácticamente ligadas. Efesios 5:25 dice, marido, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. Efesios 5:2 señala, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, el hombre está llamado a entregarse, a darse, a sacrificarse por su mujer. Incondicionalmente, es decir, sin condiciones, y a veces contracondicionalmente, cuando las condiciones están en tu contra, porque fue lo que Jesús hizo con la iglesia cuando ésta la odiaba. Dio su vida por amor a quien no le buscaba. Ese es el llamado primero y esa es la enseñanza de lo que es cabeza de la mujer. Ahora bien, cuando Pablo habla sobre la autoridad varonil, le quiere dejar en claro a las mujeres dos cosas. La primera es, a las mujeres quiero dejarles en claro, recuerden,
Ustedes, mujeres, tienen por autoridad a los hombres por un orden creacional. No es cultural. No es cultural. Porque Dios creó primero al hombre. Por tanto, mujeres, quiere dejarles claro Pablo que ustedes no son mujeres independientes. Y ahorita vemos por qué es necesario esta verdad. Pero también al decir que el hombre es la cabeza de la mujer, se enfoca al hombre y le dice, sí, hombre, tú tienes autoridad. Finalmente tú tienes la autoridad sobre la mujer, pero ¿qué crees? Tú tienes una autoridad también sobre ti, que es Cristo. Entonces, cuando Pablo habla sobre la autoridad del hombre, que es Cristo, esto no significa que las mujeres no tengan a Cristo por autoridad, también las tienen. Porque finalmente Cristo es la autoridad de su iglesia y la iglesia está compuesta por hombres y por mujeres. Esto no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que por orden creacional, la mujer que hemos dicho procede del varón, y en ese sentido es un recordatorio del apóstol Pablo para decirle al hombre, no utilices tu autoridad de forma desproporcionada, porque vas a dar cuentas de la autoridad, cómo la ejerces con tu autoridad, que es Cristo. Entonces, Pablo se focaliza a las mujeres, pero también se focaliza a los hombres. Darás cuentas a Cristo. Ahora, este recordatorio es porque muy probablemente los hombres se vean tentados a enseñorearse de las mujeres. Y ciertamente esto ha pasado. Pero en el versículo 12, lo vamos a ver en la predicación que viene, Pablo les dice, sí, por orden creacional, el hombre va primero y luego la mujer, pero por orden natural, ustedes vienen de una mujer. Sí, por creación son autoridad, pero sin la mujer no pueden ser, porque vienen de una mujer. Ahora, para dejar claro todavía más este tema, Pablo dice, es que la autoridad de Cristo es Dios Padre. A ver, los que somos cristianos debemos de entender estos conceptos de mejor forma, porque nosotros creemos en la Trinidad, nosotros asumimos que Dios Hijo es Dios, que Dios Padre es Dios, que Dios Espíritu Santo es Dios. Es la misma esencia, pero en tres personas diferentes, pero la misma esencia. Sin embargo, a pesar de ser la misma esencia, por un orden funcional económico, Dios Hijo se sujetó a Dios Padre. La autoridad de Dios Hijo es Dios Padre, no porque esencialmente sea menos, no, es para un orden funcional. Entonces, Pablo al decir, Dios Padre es la cabeza de Cristo, Él les quiere hacer recalcar, no se trata de esencia, no se trata de que sean más dos hombres, se trata de un orden de funciones. Ahora sí, una vez que ya está sentado estas tres premisas, agárrense, abróchense los cinturones. Era necesario primero plantar esto, ¿no? Este fundamento. Ahora sí, dice Pablo, vamos con lo que toca. Y Pablo comienza diciendo algo interesante. Todo hombre que ora o profetiza, es decir, que habla en voz alta de Dios, porque eso es profetizar, hablar en voz alta de Dios. Todo hombre que ora o habla en voz alta de Dios con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es su cabeza? ¿Por qué Pablo está diciendo que si un hombre se cubre la cabeza al orar, está deshonrando a Cristo? Bueno, si nosotros analizamos la situación contextual de la iglesia primitiva, nos daremos cuenta que en aquellos años existía una costumbre romana pagana, en donde los hombres religiosos oraban o enseñaban públicamente algo con la cabeza cubierta, pero lo hacían para venerar a Zeus o Apolos. Era una costumbre romana pagana. Para esto vean el estudio de Richard Oster de 1988, en donde tiene perfectamente documentado esta tradición. En otras palabras, el de Tarso señala, no se vistan como los idólatras romanos paganos, porque ellos cuando se ponen o cuando cubren su cabeza, lo hacen para Zeus, lo hacen para Apolos. Y si ustedes lo hacen así, van a deshonrar a Jesús, que es su cabeza. Entonces, Pablo les está dando una indicación por el contexto en el que se encontraban. No lo hagan porque en su contexto eso no está bien. Esta es una verdad importante. Pablo toma en consideración el contexto de su fe y por eso les prohíbe algo, por el contexto. Quédense con esa idea. Pero cuando se dirige a la mujer, Pablo dice, pero si la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. ¿Quién es su cabeza? El hombre. Entonces, por una parte Pablo está diciendo, el hombre no puede orar con la cabeza cubierta, pero si la mujer ora con la cabeza descubierta, afrenta al varón. Ahora, ¿por qué este cambio? ¿Es que acaso Pablo es bipolar, como decía nuestro hermano Sergio? No. Tenemos que entender
los usos y las costumbres. Mira, en aquellos años, ojo aquí, en aquella cultura, en aquellos años, el que una mujer casada o viuda salía con el cabello recogido y tenía una capucha, tenía un velo, tenía un pañuelo como señal de respeto de su condición de mujer casada. Ojo aquí. La usanza de aquellos años era que la mujer se recogiera el cabello, se pusiera un velo, porque mediante esa señal externa los demás hombres verían que esa mujer ya no está en el mercado, que ya no está disponible, que ya está tomada, que ya tiene un esposo, que ya tiene a su cuchurrumín, ya no está. ¿Cuál es el equivalente actual? El anillo. Es el equivalente de nuestros días, el anillo. Tú ves a una mujer con un anillo en el dedo anular, bueno, es equivalente a que es una mujer comprometida, que es una mujer casada, ya no está disponible, ya salió del mercado, ¿no? Entonces, cuando la iglesia primitiva se reunía públicamente, llegaba la gente caminando y las mujeres llegaban con velo. Y Pablo les dice, permanezcan así, porque si tu mujer te quitas el velo como si estuvieras en tu casa o como si estuvieras disponible para otros hombres, traerías vergüenza a todos los hombres, mayoritariamente a tu marido. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está viendo una situación contextual y por el contexto es que Pablo está dando una determinación. Ojo aquí, esta es la esencia, esta es la carnita. Porque en las sociedades antiguas la forma de vestir demostraba posición social, posición de género y ciertamente, hermanos, las costumbres varían de lugar y tiempo, pero eso no significa que las costumbres no tengan significado. Sí, las costumbres varían. Lo que ayer fue a lo mejor hoy no es. Y lo que hoy es en costumbre, mañana no será. Pero el que cambie no significa que las costumbres no tengan significado. Tienen significado y es importante. Entonces, Pablo está diciendo, Corintios, hombres y mujeres, respeten las señales externas de sus costumbres contextuales, las que no contradigan la palabra de Dios, porque esas señales externas comunican verdades que su entorno entiende. Y en esas verdades que su contexto entiende, deben glorificar a Dios. Otra vez, Corintios, hombres y mujeres, ustedes tienen el deber de respetar la etiqueta, los usos y costumbres, su contexto, de respetar las formas que su sociedad entiende. Porque su sociedad decodifica eso, sabe a lo que se refiere y en eso ustedes deben alabar y adorar el nombre de Dios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de nuestro contexto actual? Miren, ahora que estuvo el Mundial, tú veías a la selección mexicana jugando y de pronto cuando cantaban el himno, las cámaras ubican que hacen una visión panorámica a todo el estadio. Y entonces tú veías a los hombres que tenían gorra y se quitaban la gorra porque estaban por entonar el himno nacional. Porque en México, el que tú te quites la gorra o el sombrero ante una autoridad, ante un sacerdote, ante un líder religioso, ante una iglesia, ante tu patrón, es un signo fuerte que nuestra situación contextual identifica como respeto y como reverencia. Entonces, ese mensaje ya está decodificado en nuestro consciente colectivo. Todos nosotros ya lo tenemos. ¿Cuál sería la aplicación de este principio de Pablo a nuestra sociedad? Que si nosotros venimos a un lugar en donde se enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que comunicar reverencia a nuestro contexto mediante el quitarnos la gorra, mediante quitarnos el sombrero. Porque nuestro entorno entiende eso como reverencia, como respeto. Ahora, ¿significa eso que entonces si uso gorra Dios no me escucha? No se trata de eso. No se trata de gorras, no se trata de sombreros. Se trata de cuál es el entendimiento que tu contexto tiene para que en ese entendimiento tú glorifiques a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y cuál es el principio de esto? Bueno, por ejemplo, Hebreos 12, 28, 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual servimos a Dios agradablemente, con temor y reverencia. Entonces, si nuestra sociedad entiende eso como reverencia, ¿qué nos está llamando el apóstol Pablo? Haz uso de esa costumbre para que el contexto entienda que eres reverente ante Dios. Otro ejemplo. En nuestra sociedad, la vestimenta modesta es bien vista. El estudio de Ipsos del 2019 y 2020, en México, es un estudio de México porque es nuestro contexto, acuérdense, estamos hablando de nuestro contexto. Una parte importante de la población considera que una mujer que usa ropa sumamente entallada o escotada es provocativa. El estudio de Plan Internacional del 2018 dijo lo siguiente: una mujer decente no debe vestirse provocativamente. Y fíjate esta cita: 6 de cada 10 adolescentes
no la generación boomer, no la generación X. 6 de cada 10 adolescentes están de acuerdo con la frase: una mujer decente no debe vestirse provocativamente. Entonces, para nuestro contexto actual, ojo, yo no estoy en contexto norteamericano, europeo, no. Para nuestro contexto actual, mexicano, los estudios reportan que el que se vistan provocativamente se interpreta como indecente y se traduce como falta de respeto, más cuando una mujer está casada. Entonces, ¿cuál es el principio de Pablo? El principio de Pablo es: respeten las señales externas de su contexto actual, que no contradiga la palabra de Dios, porque esas señales externas comunican verdades que su comunidad comprende, que su comunidad decodifica, que su comunidad ya le ha dado un significado. Hermanas, tú debes de preguntarte: la forma en la que me estoy vistiendo, ¿qué comunica mi entorno? ¿Decencia o indecencia? Hermana, yo no te voy a decir cómo vas a vestir, porque mira, yo tengo una facilidad en este púlpito. Yo ahorita puedo decirme: hermanas, con las faldas debajo de las rodillas y cúbranse los tobillos, y yo no voy a hacer eso. ¿Qué pasaría si yo hago eso? La facilidad que me dé este púlpito, muy probablemente dirías: pues sí, pero tendré tu comportamiento, pero no tendré tu corazón. Yo no te voy a decir cómo te vistas. Ese no es mi deber. ¿Qué sí te voy a decir? Mostrarte el principio. Que tú el día de mañana, cuando estés por venir a la iglesia o cuando estés por salir a la calle, tú te veas al espejo y preguntes: vestida así, ¿qué comunica mi contexto? Y más a eso, con esto que estoy comunicando, ¿estoy honrando a Dios o lo estoy deshonrando? ¿Me estoy vistiendo para ti, Señor, o estoy vistiendo para atraer miradas a mi cuerpo? Para atraer a miradas hacia mí. Para atraer a miradas a mi figura. Leo, porque si los hombres ven es pecado de ellos, claro, si el hombre ve es pecado de ellos. Pero a la luz de las escrituras, hermanas, te pregunto: ¿por qué te gustaría vestirte de forma sugestiva para atraer miradas de tus hermanos cristianos? Pero ¿saben una cosa? Esto ya no solo es de mujeres, porque a veces se les sataniza mucho, ¿verdad? Ya hay hombres que tienen una vanidad femenina. Hombres con camisas y playeras sumamente entalladas. ¿Qué quieres comunicar con eso, varón? ¿Quieres que las miradas también se posen sobre tu cuerpo? ¿Quieres que te vean a ti? ¿Para qué? ¿Qué hay en tu corazón que te hace querer eso? Bueno, ¿cuál es el principio que se defendería mediante este contexto? 1 Timoteo 2, 9, 10. Asimismo, que las mujeres se vistan decorosamente, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra variación sobre esto: la vestimenta arreglada dominical, que debe ser sobria, prudente, comunica. Mira, el estudio de cultura cívica y religiosa en México, que fueron encuestas realizadas por Encul y el Pew Research Center y Latinobarómetro, en iglesias tanto católicas como evangélicas, la mayoría de los mexicanos considera que la ropa formal es muy recomendable porque comunica respeto e importancia. Contextualmente en México, ojo aquí, en México. Ahora, ciertamente los estándares de moda cambian, pero si nosotros nos vemos llegar con chanclas o una playera rota, nuestra sociedad va a entender y se va a comunicar que es una falta de importancia, falta de respeto. Hermanos, yo no te estoy diciendo que la ropa informal sea mala, que quiero dejar clarísimo ese punto. Yo no te estoy diciendo que si tú oras con ropa informal el Señor no te va a escuchar. Te va a escuchar porque es un tema de corazón. Aquí lo que Pablo está apuntando es cuál es el contexto en tu entorno y qué estás comunicando con esas señales, porque aún en ese contexto tú debes de glorificar a Dios. Yo no te voy a decir corbata, traje, pantalón de vestir, jamás, hermanos. Jamás te voy a decir eso, jamás. Lo único que quiero es que yo es mencionarte o tratar de proyectarte este principio. ¿Qué estoy comunicando en mi contexto de la forma en la que me visto, de la forma en la que vengo a la iglesia? ¿Cuál es el principio que podemos mostrar a través de estas señales externas? El mismo. Asimismo, que las mujeres se vistan decorosamente con pudor y modestia. Un ejemplo más: llegar a tiempo al culto. Hermanos, yo sé que de aquí todos me van a terminar odiando, yo sé. Pero hermanos, me tocó este tema. Así que no crean que no. Yo le voy a dar cuentas ante Dios y de todo lo que diga, y Dios va a ver si lo estoy haciendo con un corazón de no. Me tocó esto y
Pues, ¿qué quieren, hermanos? Es difícil estar aquí, que todas las caras estén... En México, la puntualidad es un tema cultural muy estudiado. La percepción de la puntualidad depende fuertemente del contexto y de la importancia que la persona perciba del evento. Fíjate, la OSC Mundial en el 2012 señaló que el 89% de los profesionistas mexicanos consideran la puntualidad como muy importante en el ámbito laboral. Robert Levine señala que en México la percepción de la puntualidad es doble. Es policrónica, es decir, es flexible y orientada a las personas, pero también es monocrónica, es rígida y orientada al reloj. ¿Cuál es la diferencia? Que para el mexicano a veces sea importante ser puntual y no la importancia que le da en su corazón al evento o a la persona con la que se va a reunir. Entonces, por esos estudios señala que si una persona percibe como importante una reunión, va a llegar temprano, va a llegar puntual. Pero si no percibe como importante una reunión o una persona a la que va a asistir, puede llegar hasta 20, 30, una hora tarde de lo establecido porque no le importa a él. Entonces, imagínate, hermanos, que le predicamos a alguien nuevo, ¿no? Entonces que lo invitamos hasta el fin del mundo aquí a nuestra iglesia, allá por el cerro. Y entonces imaginemos que esa persona nueva llega, ¿no? Y es nueva en la fe. Y entonces llega y se sienta, y con este contexto sociocultural que el mexicano tiene, imagínate que el liderazgo comenzara la reunión 20 minutos tarde, 30 minutos tarde, 40 minutos tarde. Por la percepción contextual que hemos visto, esta persona pensaría, ni al liderazgo, ni a los organizadores le importa tanto este tema, porque nos citaron a las 11 y están comenzando a las 11:30. Ahora imagínense que esta persona nueva llega y que el liderazgo comienza a tiempo, pero que comience el culto con 3 personas. Muy probablemente esta persona nueva va a llegar y va a decir, ok, al liderazgo le importa, pero no más al liderazgo. A los cristianos, a la feligresía, no es tan importante llegar a tiempo. Ahora, estoy diciendo que es pecado si llegas. Yo no estoy hablando de pecados. Ojo aquí. Yo estoy hablando de lo que tu contexto comprende y decodifica, porque a través de ese contexto tú debes glorificar a Dios. Hermanos, yo sé que a todos se nos puede hacer tarde, a todos nos ha pasado, pero ya cuando vives así, cuando es todos los domingos, ya no es un evento aislado. Es que no te interesa la iglesia. Es que no te interesa llegar, hablar con los hermanos, hacer una oración de invocación. Es que no te interesa orar en grupos con otros hermanos. Es que no te interesa adorar a Dios. Es que a lo mejor nada más te interesa la predicación. Pero ¿qué es lo que Pablo dice en esta cita bíblica? Respeten las señales externas de sus costumbres, que no contradigan la palabra de Dios, porque esas señales externas comunican verdades que su comunidad comprende, y esas señales que su comunidad comprende deben honrar a Dios. ¿Cuál es el principio bíblico de la puntualidad? Efesios 5:15, por ejemplo, al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O Proverbios 6 del 6 al 8, que habla sobre la diligencia. Ve el hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, prepara en el verano su comida, que es la puntualidad reflejada como diligencia y no como pereza. Ahora, hermanos, yo sé lo que está pasando en la mente de muchos de ustedes. Yo sé que esta forma de entender el contexto tal vez es rara para ti, porque digas, es que a mí me enseñaron que lo que importa más es el corazón, no las cuestiones externas. No el contexto, lo que importa más es mi relación con Dios. Pero quiero que escuches esto. Muy probablemente a ti se te ha enseñado sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan esta carpa portátil que Moisés instruyó a los israelitas para que adoraran a Dios en el desierto? ¿Cuántos recuerdan el tabernáculo? Levanten la mano, ¿saben qué es el tabernáculo, no? Bien. Y muy probablemente, hermano, a ti te enseñaron que Moisés tenía que seguir cuidadosamente el patrón del tabernáculo como Dios se lo había mostrado. Y eso pudo haberte llevado a pensar a ti que el tabernáculo es algo sin igual, que es único, porque Dios mismo lo detalló. Sin embargo, si tú algún día en tu vida te encuentras con el libro llamado El simbolismo del mundo bíblico, la iconografía del antiguo cercano oriente y el libro de los salmos del erudito Otmar Kiel, tú vas a encontrar en ese libro más de 100 planos de templos igualitos al que Dios comisionó a Moisés
para hacer. En todos esos planos, tú encontrarás un patio exterior, en todos entra por el este, en todos atraviesas un altar de sacrificio hasta llegar a un edificio con 2 habitaciones, en todos estos templos hay una habitación exterior y otra interior. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque cuando los israelitas vieran esa creación que Dios le había mandado a Moisés, ellos con el entendimiento contextual que tenían, sabían de que se trataba de un templo que iba a ser para adorar a Dios. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Utilizar el entendimiento del contexto para una verdad bíblica. Dios siempre actúa así. Dios utiliza tus preconcepciones de lo que hay aquí alrededor tuyo para honrarle, para glorificarle. Entonces regresamos ya a nuestra cita bíblica y ya nos enfilamos al final. La pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿por qué Pablo tuvo que escribir sobre esto? ¿Qué motivaría a una mujer a quitarse el velo y así ir en contra de su cultura? A ver, si en la cultura eso era algo de recato, de honor y demás, ¿qué llevaría a una mujer en aquellos tiempos a quitarse el velo, no? Tanto que Pablo tiene que llegar. Bueno, lo que se dice, la mejor respuesta es el orgullo espiritual, la sobreespiritualización. Como en Cristo ya somos uno, como lo que importa es lo de adentro, como lo que importa ya no es lo de afuera, me estorban estas señales externas, me estorban estas jerarquías que tengo, me estorba el hecho, inclusive en el capítulo 7 de 1 de Corintios, nosotros vemos que las mujeres querían divorciarse de sus esposos porque ahora ya estaban unidas con Cristo. Entonces hay una sobreespiritualización que lo que importa nada más es mi relación con Dios y no lo externo. Hermanos, quiero decirte algo, siempre va a ser extraño cuando nosotros no queremos apegarnos a nuestros convencionalismos sociales, que son buenos y que no contradicen la palabra, que al contrario la honran. Siempre es extraño cuando tú veas que alguien puede honrar a Dios mediante el ser puntual, mediante el vestirse decorosamente, mediante el comunicar reverencia, mediante todas estas etiquetas, todas estas costumbres. Siempre es bueno, pero es muy raro cuando alguien no quiere hacerlo. Es muy raro, porque alguien no quería utilizar este contexto para adorar a Dios. ¿Por qué las mujeres querrían quitarse el velo cuando sabía que comunicaba decencia, lealtad, autoridad sobre ella? Esa es la primera pregunta, hermanos, que te tengo para ti. Al margen de estos ejemplos, hay muchos ejemplos allá afuera. Muchos. De nuestro contexto, que no están en la Biblia, pero sí en nuestro contexto. La pregunta es, esas cosas contextuales que honran a Dios, ¿por qué no queremos seguirlas? ¿Por qué no queremos hacerlas? ¿Por qué no queremos comunicar a una sociedad que somos reverentes ante Dios? Que somos puros, que somos santos. Ya, Leo, pero es que puede haber alguien que se vista así con el corazón. Yo entiendo eso. Lo importante es el corazón, yo lo comprendo. Pero por eso Dios no solo quiere tu corazón. Dios quiere que le glorifiques en la zona contextual y que tu corazón se extrovierta. Por eso cuando a Cristo le preguntaron, o cuando Cristo mencionó, fíjense lo que hablan, porque de lo que habla es lo que tiene el corazón. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Lo importante es el corazón, pero siempre lo que hay en el corazón, lo interno, se expresa, se ve. No hay tal cosa como de, es que Dios conoce mi corazón. Estoy mostrando todas mis piernas, estoy mostrando casi mis pompis, estoy mostrando un escote pronunciado, estoy mostrando toda mi espalda, pero Dios conoce mi corazón. Eso no existe en el cristianismo. Eso no existe en el cristianismo. En el cristianismo lo de adentro siempre se visibiliza. ¿Cuál es el equívoco y cuál es el error? Cuando nosotros queremos únicamente a partir de las cosas externas decir que alguien tiene fe. Eso es el error. El decir, es que como se viste holgadita y demás ha de ser cristiana. No, tú no puedes medir su cristianismo por eso. Ese es el error. Pero ese error no debe de quitar lo otro. Lo otro es lo que somos en el interior inevitablemente se va a expresar. Hermano, te digo un secreto, uno de los mejores guardados. ¿Quieres tú conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar. Porque de la abundancia del corazón, escucha sus conversaciones, escucha hacia dónde van sus pláticas, escucha cómo habla, escucha cómo se comunica. Y tú mediante esa situación externa vas a saber lo que hay en él. Bien, finalmente, el de Tarso señala, entonces, si ustedes mujeres dicen que ya no es importante las señales externas, los atavíos externos,
Pablo les dice, entonces, rápense. Pablo está siendo irónico. Miren, hermanos, cuando Pablo llega a nivel de ironía, es porque ya le agotaron la paciencia. Tú vas a ver muy pocas veces a Pablo usar de este recurso literario, irónico, sarcástico, y aquí lo hace. Pablo ya cansado, ya yo me lo imagino. Pues, bueno, el Espíritu Santo lo inspiró y dejó que permaneciera esa frase, así como la dijo. Y Pablo dice, bueno, entonces no quieren, mujeres, entonces rápense. No quieren tener una señal sobre su cabeza, rápate entonces. Obviamente no le estaba diciendo a la mujer que en efecto se rapara. Lo que Pablo está diciendo es, si tú te quieres prescindir de todos tus atavíos externos, si tú genuinamente ya no te importan los atavíos externos que comunican algo, pues entonces quítate tu cabello tan bonito. Ahí las mujeres iban a decir que no. ¿Por qué? Porque para la mujer el cabello, hermano, tócales todo, pero el cabello no. El cabello es una forma femenina, el atavío femenino, uno de los más grandes que tiene la mujer. Obviamente Pablo no quiere que se rapen, pues. No vayan a salir diciendo, entonces no voy a rapar. No, hermanas, no. De hecho, quiere todo lo contrario. Pablo está diciendo, como yo sé que no se van a rapar, porque ese atavío externo sí es importante para ustedes, asimismo los otros atavíos que comunican verdades dignas. Y luego va al varón. Y ya con esto es la penúltima cita, pero el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque él es la imagen de la gloria de Dios, y si se cubre la cabeza le está robando la gloria a Jesús. Entonces, si el hombre, imagínate, por la comunicación que hay en su contexto, que quien se cubre la cabeza adora a Zeus, imagínate, es como si yo el día de hoy llegara, hermano, y traigo un copal, y traigo hierbas, y me pongo aquí a danzar, a alabar a Dios, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo les puedo decir, mi corazón está alabando a Dios, pero ustedes por el contexto en el que me encuentro, tú eres un chamán, ya te volviste chamán, ya eres un brujo. No, pero es que este es un copal, pues, no pasa nada, son hierbas, que no pasa nada. Ya, son hierbas y copal, no pasa nada. Pero por el contexto, eso hacen los brujos. Eso hacen los chamanes. ¿Y qué voy a generar? Confusión. Y voy a deshonrar a Dios, porque si alguien llega, es la iglesia del chamán. El chamán Leo, el brujo. Pero yo les puedo replicar, no, porque mi corazón y genuinamente mi corazón está ante Dios. ¿Sí se entiende ya con esto? Es lo que Pablo quiere evitar. Tu contexto es importantísimo. Importantísimo y no lo debes de despreciar. No sobreespiritualices tu vida. Lo que importa es lo de adentro. No, Dios no solo quiere tu corazón. Dios también quiere lo que comunicas fuera de tu corazón. Y finalmente Pablo le repite, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, el velo en ese contexto comunicaba que ella tenía una autoridad sobre sí. Y esa autoridad era un principio bíblico desde Génesis. El hombre es la cabeza de la mujer. Y luego cuando dice por causa de los ángeles, aquí ya hay una gran... ¿Qué significa? ¿Que los ángeles están viendo a las mujeres? ¿Que quieren tener relaciones con ellas y por eso se ponen la capa para que entonces vean que tiene un hombre por autoridad y ya no tiene relaciones sexuales? Porque esa es una interpretación. Aquí hay un relajo, aquí. Pero yo soy fielmente de los que cree que esta interpretación sí se debe de leer como ángeles, pero en el sentido de que los ángeles están viendo nuestra vida, son expectantes. Eso la Biblia lo sostiene mucho. En el Salmo, por ejemplo, 138:1, tú lo puedes leer, se menciona cómo los ángeles están viendo cómo nosotros nos dirigimos a Dios. Son expectantes. Entonces, la enseñanza de Pablo probablemente, aquí no podemos ser tajantes, pero probablemente está diciendo, ustedes tienen que dar testimonio aún con esos seres celestiales que Dios creó, de sumisión, de obediencia. Terminamos con esto, hermanos. Hermanos, lo que a Dios le importa es el corazón, sí, es el mensaje, sí. Como el iPhone, ¿es lo importante el iPhone? ¿No? Es importante el iPhone, pero también es importante lo externo, el contexto, las formas, pero también es importante cómo se comunica ese mensaje. Porque en ese sentido honras a Dios, adoras a Dios. Dios sabe, hermanos, no es contra nadie, mi conciencia está tranquila, pero es una forma de entender cómo Pablo tiene que ajustar muchas nociones en la iglesia primitiva. Y yo de todo lo que te diga, a la luz y el testimonio. Tú ve la Biblia. Y si tú encuentras que lo que aquí se dijo tiene base bíblica, por nuestro bienestar, síguelo. Y si crees que no tiene base bíblica, no lo sigas. Pero hermanos, debemos de honrar a Dios
como nuestro hermano Sergio dijo, darle gloria a Dios en todo, aún en este contexto. Vamos a orar, hermanos. Queremos darte gracias, mi Dios, porque, Señor, tú conoces nuestros corazones, ciertamente. Mi Dios, tú también conoces nuestros procesos. Tú también conoces, mi Dios, que muchos de nosotros venimos acarreando muchas formas, muchas maneras, que para unos es fácil dejar, para otros va a ser más difícil dejar, y todos tenemos nuestro tiempo. Mi Dios, solo te pedimos que aquí haya corazones que podamos suscribir tu verdad. Mi Dios, solo queremos pedirte que podamos honrarte y glorificarte, sí en nuestro interior, sí en nuestro corazón, sí de la forma en la que nos comunicamos personalmente contigo, pero mi Dios, que esto no sea un pretexto para no poder comunicarte de buenas formas al exterior. Queremos comunicar a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, respeto, importancia, reverencia, santidad, amor, porque finalmente eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios reverente, un Dios de orden, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a estas falencias de carácter, las que podamos tener. Ayúdanos, mi Dios, a poder quitarlas de nuestro corazón. Y si el día de hoy, hermano, el Espíritu Santo te redarguyó en algunas acciones, situaciones, no dudes, hermano, no dudes en hacerlo, porque es para glorificar a Dios. Mi Dios, tú conoces nuestros corazones, queremos honrarte, queremos adorarte. En Jesucristo, amén.